El tema que quería tocar es sobre oír la voz del Espíritu Santo u oír la voz de Dios. Jesús habla del Espíritu Santo como la voz de Dios. Ken Wapnick siempre decía que esto no se debe tomar literal, no es que Dios tenga una voz, Dios no habla. El Espíritu Santo es solo un maestro interior o la respuesta que nos dio, que más profundamente es el recuerdo o la memoria que traemos enterrada en lo profundo de nuestra mente sobre la verdad, el amor de Dios, sobre el hecho de que el Padre y el Hijo nunca se separaron. Entonces, cuando hablamos de oír la voz de Dios u oír la voz del Espíritu Santo, estamos hablando de aceptar esa corrección en la mente. Tiene que ver con la paz de perdonar. Tiene que ver con mirar correctamente el mundo o a nuestros hermanos, reconocer que las formas son falsas y que el contenido en cada uno de nuestros hermanos en la filiación es real y es el Cristo, el Santo Hijo de Dios. Esto es oír la voz. No es necesariamente oír una voz explícita que nos hable en el oído y nos vaya dictando todo lo que tenemos que hacer. Hay quienes sí pueden oír una voz así, tal como la oía Helen, la escriba de un curso de milagros, pero no todos van a tener esa misma experiencia y no tienen por qué tenerla tampoco, no es relevante. Lo relevante no es oír palabras, lo relevante es la paz, estar tranquilo. Ayer me preguntaron si yo de pronto oía una voz en mi mente, la voz del Espíritu Santo, que me guiara a hacer las cosas aquí, que me dijera dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar. Yo le dije, te soy honesto, no, nunca he escuchado una voz así en mi mente. Hace años atrás, mucho antes de conocer un curso de milagros, yo creía que escuchaba una voz y yo anotaba según yo mis canalizaciones y la escribía, y después me di cuenta de que era solo mi especialismo y que ocupaba las cosas que ya había aprendido, que estaban ahí en mi mente o en mi memoria, y eso mismo yo iba escuchando. Quizás de pronto algo así era una canalización del Espíritu Santo, quién sabe, o simplemente de mi especialismo, no hay cómo saberlo y no importa en última instancia, porque lo que importa no es oír una voz literal, lo que importa es la paz de quedarme con la mente correcta. Así que yo actualmente no oigo una voz, no es que alguien en mi mente me diga, mira, tienes que ir a tal ciudad a dar un seminario, tienes que ir por aquí, por allá y hacer esto y esto otro. No, yo solo voy haciendo lo que considero que es útil y mientras voy practicando la paz del perdón en mi mente. Nuestra única función es practicar el perdón. Nuestra función no es oír una voz que nos dicte todo lo que tenemos que hacer. Si alguien lo experimenta así, bien si ocurre, bien si no ocurre. Lo importante es estar en paz. Lo importante no es, de hecho, lo que hagamos aquí en el mundo, porque el mundo ni siquiera existe, es una ilusión. Lo único que importa es si queremos oír la voz de Dios, que quiere decir estar en paz. Yo tengo una cita que siempre ocupo, yo creo que la he leído más de 100 veces, que es el comienzo de la sección cuarta del capítulo 4, que se titula Esto no tiene por qué ser así. Voy a leer las primeras líneas. Dice, si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Entonces, esto no está hablando de una voz literal con palabras, de escuchar sonidos ahí en la cabeza. Está hablando de la paz. Si no puedes practicar el perdón con tu hermano es porque no quieres perdonarlo. A eso se refiere. Si no puedes estar en paz con tus hermanos es porque no quieres estar en paz con tus hermanos. Habla de una sensación, contenido y no forma. Habla de una experiencia mental y no de unas palabras mentales. ¿Se entiende? Oír la voz de Dios no es literalmente oír una voz. Si alguien lo experimenta así, y hay quienes lo experimentan así, bien si ocurre, bien si no ocurre. Pero Jesús no habla de palabras, habla de una experiencia interna de paz, paz interior. Entonces vamos a, en este contexto, entender que oír la voz de Dios es paz interior, solamente una sensación de tranquilidad interior. Ahora vamos a releer, dice, si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla, pero que si escuchas a la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Entonces Jesús nos dice, si no puedes estar en paz, es porque estás eligiendo no estar en paz, pero de que sí estás en conflicto y has elegido este conflicto, quieres ese conflicto, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos, tu comportamiento. No obstante, ese conflicto es lo que quieres, porque te da miedo la paz. Entonces no estamos hablando de oír voces con palabras, estamos hablando de una sensación, contenido, una sensación interna, sensación de paz con el Espíritu Santo o sensación de falta de paz con el ego. Luego dice, por eso es por lo que luchas, de que te quedas con el ego y proteges tu ego. Por eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta.
Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. Es decir, tienes muchas defensas, tienes muchas excusas para justificar a tu ego, pero no estás interesado en ver la inocencia de tu hermano. Ver la faz de Cristo quiere decir ver al Hijo de Dios, al Santo Hijo de Dios, al Cristo en mis hermanos, perdonarles. El verdadero perdón es reconocer que el pecado no existe, que la culpa no existe, que mis hermanos siempre fueron libres de pecado, siempre. No es que desde ahora se liberen del pecado. Nunca hubo pecado, jamás lo hubo, es imposible el pecado. Ese reconocimiento es el verdadero perdón. Eso es ver la verdadera inocencia de mi hermano, ver la faz de Cristo en él. Eso es oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios es simplemente renunciar al ataque interior. No tiene que ver con palabras. Si alguien escucha palabras, felicitaciones, pero no es la meta de este curso. La meta de este curso es la paz. Así que eso, este tema lo vamos a estar profundizando mucho más en los seminarios, en especial en el que vamos a hacer el miércoles, este miércoles 22 de mayo, junto con Urpi y Meli. Ahora, luego de escuchar la voz de Dios, de estar en paz, alguien sí se puede ver inspirado a hacer cosas en este mundo. Sea lo que sea que haga, desde esa paz va a ser inspiración, pero no es relevante lo que haga en las formas. Lo que es relevante es lo que haga en el contenido de su mente.